Bueno, pues buenas tardes compañeros. Y vamos a ver nuestra quinta sesión que es plan de proyectos de PSP y construcción del calendario. Pues básicamente qué tips nos da PSP, qué estrategias nos da PSP para la construcción del plan de proyectos y pues el consecuente calendario de proyectos. En estos momentos estamos viendo el tema de PSP1, que él incorpora precisamente estas dos tareas, el tax planning y el schedule planning, a lo que veníamos hablando de estimación de tamaño y hacer reporte de prueba. Pues básicamente incorpora el tema de estimación, que es el proyecto, y el 1.1 el tema de planificación. PSP da unos principios de planeación que pues ya los habíamos venido tratando, y lo primero es que quien debe planear el trabajo es la persona que hace el trabajo. Entonces, lo primero que dice es planear tu trabajo, que el plan sea individual y pues sea acorde a la asignación que recibió. El segundo, digamos, principio que ya habíamos venido trabajando, es trata de planear lo más detallado posible. Pues digamos que habrá proyectos en donde tanto nivel de detalle pues es innecesario, como hay proyectos que requieren un nivel de detalle importante para poder estimarlo de mejor forma. Los planes de proyecto, una estructura, digamos que definen la estructura o estamos definiendo la estructura de cómo voy a hacer el trabajo, en qué orden lo voy a hacer, cuál va a ser la primera tarea, cuál es la segunda tarea, las interdependencias y todo ese tema. Y pues el plan de proyecto es una base de acuerdos de costos, calendario y recursos que voy a usar o que requiero para poder construir el producto que me están solicitando o el producto que estoy generando. Lo primero es que ya para PSP1, cuando comenzamos a ver el script de planeación, digamos, este script está enfocado en ser un desarrollo. Pues, además de los criterios de entrada, él me está colocando en negrita y en cursiva lo que se está agregando. Entonces, tenga en cuenta el tamaño, la estimación del tamaño, pero también tenga en cuenta la planeación de tareas y la planeación de calendario. Y pues él da unos templates y ya los digamos. Del resto, pues digamos que es lo mismo que hemos venido manejando, que maneje sus datos históricos, que lleve el registro de los clientes que va utilizando cada uno de ellos. Y pues digamos que ya en el script de planificación agrego un paso adicional y es, pues digamos, cómo lo determinan ellos para proyectos muy grandes, para proyectos de pronto con muchas, con muchas funcionalidades o de pronto muy complejos, utilicen los templates de planeación y de cronograma. Entonces, solo si es necesario, dicen ellos que pues, cuando es necesario, cuando son muy grandes o toman muchos días o son muy complejos, utilizo esos dos templates. Pues digamos que lo dejan de alguna forma a juicio de la persona que está realizando la planeación de si utiliza o no utiliza los templates, que considera que es lo suficientemente complejo o largo para utilizar este tipo de templates. Y pues hacer la planeación de tareas y de calendario. Dentro del repositorio que estoy haciendo para de información está un documento que entregan ellos, donde están todos los scripts de todas las fases de la 0, de la 01, de la 1, de la 1, de la 2, y pues digamos que algunos materiales adicionales. Aquí está el template de PSP 1.1, y pues digamos que de la misma forma agrega el tema de template de planeación, template de calendario, en el de planeación, y agregan estas plantillas, digamos que son como un ejemplo de plantillas, lo que los he venido mostrando en el software que dan ellos para entrenamiento, digamos como la misma plantilla reflejada en el software, pero pues de pronto a personas que no tienen acceso al software o algún otro software, pues dan como un ejemplo de este tipo de plantillas, dan algunas instrucciones y pues digamos que ya es el que lo estamos a continuación. PSP define unas características del plan de proyecto.
pues digamos que esas características son realmente como muy genéricas, pero pues es importante también tenerlas presentes. Las características del plan es que sea accesible, pues digamos que todos los involucrados en este proyecto tengan de alguna forma acceso a ese cronograma y pues los privilegios que requieren de edición, de seguimiento, de comunicación. Que el plan del proyecto sea claro, y digamos que todos los que están involucrados pues lo puedan entender, que sea objetivo, no objetivo, sino que sea claro para cada una de las personas, que cada una de las personas tenga, pues digamos, como la conciencia de que está reflejando ese plan específico en cuanto a la responsabilidad y el costo y los costos identificados. Entonces, ¿qué labor corresponde a cada uno de las personas o qué rol van a desempeñar dentro de ese plan? Preciso, pues preciso habla, digamos, de ese nivel de detalle, hasta dónde debo llegar para poder llegar a ser, digamos, coherente en esa planeación, para poder tener, digamos, una planeación lo más, digamos, acertada con respecto a la complejidad o al tamaño del producto que yo quiero generar. Y exacto, pues va más referenciado al tema de los datos históricos, y es cuando yo tengo unos datos históricos de proyectos similares, de complejidad o tamaños similares, y pues lo comparo con esto, con este plan de proyecto, pues voy a poder hacer un poco más exacto, más, va a ser un poco más idónea mi estimación, mis costos, el tema de... Hay un tema que hablan ellos de horas de tarea y horas de trabajo. Cuando yo hago el plan del proyecto, pues lo que está haciendo es básicamente una serie de tareas que debo realizar para poder cumplir con el proyecto. Pero, pues digamos que, y como llevo tengo una grabación de tiempo, más bien llevo un récord del tiempo que voy utilizando. Entonces, si yo estoy haciendo tareas del proyecto, pero por algún motivo me interrumpen, o necesito responder correos, o sencillamente hacer almuerzo, o cosas de ese tipo, pues ellos hacen una diferencia en qué horas realmente usted está trabajando en horas de tareas y qué horas realmente está haciendo horas de trabajo. Entonces, horas de tarea es básicamente todo lo que tenga que ver con alguna tarea, todo lo que yo hago tiene que ver directamente con alguna tarea. Entonces, estoy haciendo la planeación, estoy haciendo las pruebas, estoy grabando mis propuestas de mejora, todo lo que tenga que ver directamente con una tarea. Y las horas de trabajo es todo lo que tenga que ver, que no tenga que ver con una tarea, o más bien, todo lo que tenga que ver con una tarea y adicionalmente lo que no es directamente relacionado con una tarea como responder correos, de pronto asistir a reuniones, pues, horas de almuerzo, horas de socialización, horas de descanso, pues las denominan como horas de trabajo. Entonces, ponen las horas de tarea más las otras actividades que no son directamente relacionadas con el proyecto o que yo no estoy, digamos, generando el producto del proyecto, sino que respondo correos o asisto a reuniones de cualquier cosa. También puede ser reuniones del proyecto, pero pues no se cuentan como horas de las tareas del proyecto. En el plan del proyecto, pues digamos que ya se venían trabajando, pero que se hace como énfasis en unas mediciones que se van a realizar. Pues básicamente las mediciones son cuatro. La primera medición es el tiempo planificado. El tiempo planificado, digamos que hay dos tipos de tiempo planificado. Hay un tiempo planificado para el plan, entonces pues eso traduce el tiempo que yo estoy planeando o que ya he realizado en el plan actual de este proyecto, que aplica a este proyecto. Y el tiempo a la fecha, pues que es el que llaman, y es la suma de tiempos planificados que yo he realizado en todos los proyectos que tengo registrados pues en mi herramienta de PSP. Digamos que es importante diferenciarlos y pues ahí es viene otro, nuevamente el énfasis en mis datos históricos. El tiempo del plan, pues el tiempo que actualmente estoy utilizando para el proyecto y a la fecha el histórico de tiempo que yo he utilizado, tanto en minutos o en horas en la medida que se determine, como en porcentaje de distribución. Está el tiempo real. Digamos que es muy similar al tamaño del producto. Cuando yo estimaba el tamaño y después voy y lo contrasto contra el tamaño real que tuvo el producto, pues aquí se hace también un tema de como un feedback a la herramienta, pues también a mi proceso de cuánto yo planifiqué demorarme y cuánto realmente me demoré. Y pues de la misma forma se dividen dos tipos. El tiempo real, que es el que actualmente
he consumido en el proyecto y un tiempo a la fecha que son todos los tiempos de los diferentes proyectos que he ejecutado, cuánto realmente es lo que he utilizado para cada uno de los proyectos. Y pues de la misma forma tiene un porcentaje, digamos, con respecto a todo el proyecto, cada una de las etapas, cuánto ha consumido. Entonces las definiciones de misión, pues digamos que ya llevamos dos, los tiempos planificado y real, y pues ahí viene, en base a esas dos anteriores, viene la definición de desempeño de costos. Digamos que es el índice de desempeño de costes, y pues básicamente es ese índice que está entre, mentira, es un número entre cero y un número cualquiera, pues refleja qué tan acertado yo he sido en mis planificaciones contra mis ejecuciones. Como está el tiempo planificado, o sea, lo que yo dije que lo que yo pensé, lo que yo estimé que me iba a demorar contra el tiempo real, pues lo más, digamos que lo deseable es que este índice de desempeño sea uno, que sea lo más cercano, el tiempo que, o muy cercano, que sea lo más cercano posible, el tiempo que yo planifique con el tiempo que yo realmente ejecuté. Si el índice se va hacia abajo, digamos que entre cero y uno, pues quiere decir que yo estoy planificando, que yo estoy subestimando los problemas y estoy planificando menos tiempo que realmente me está tomando, porque pues mi tiempo real comienza a ser mucho mayor que mi tiempo planificado. Digamos que si es el contrario, va a crecer arriba de uno, pues está haciendo una sobreestimación, donde yo el tiempo planificado está siendo superior al tiempo real, y pues por algún motivo estoy haciendo la tarea en menos tiempo de lo que yo pensé que debía hacer. Entonces digamos que dentro de las métricas de PSP, esto es como una banderita que le comienza a indicar a usted, bueno, tenga cuidado porque está sobreestimando o está subestimando. Y pues trate de, digamos, de ver en su juicio qué es lo que está sucediendo y hacer los correctos necesarios. Y pues ya vienen dos métricas de reuso, digamos como de lo que usted da a futuro en el presente o a futuro va a reusar. La primera es el porcentaje de reuso. Entonces, el porcentaje de reuso es qué de lo que usted estimó que va a ser el tamaño total de su producto usted está reusando. O sea, qué esfuerzo que usted realizó anteriormente le está funcionando en este proyecto y usted no tiene que hacer absolutamente nada. Entonces, digamos que esto es un tiempo que pues va a dar un mayor valor, porque pues, ya lo hizo, no lo tiene que tocar, y pues está solucionando parte del problema o parte, o le está ayudando a construir parte del programa que está realizando el producto. Y el segundo, que también lo veíamos en la clase anterior o la tercera clase, es el nuevo porcentaje reusado. El nuevo porcentaje reusado es lo que yo hoy estoy construyendo, que es nuevo, pero que digamos en mi visión o en mi planeación, estoy diciendo esto lo voy a reutilizar en el futuro y seguramente va a terminar siendo un porcentaje reusado para un proyecto futuro. Pues digamos que esto es un tema de optimización de recursos y es, pues, entre más reusado yo tengo, más eficiente mi generación de la labor. Y pues si entre más reusado, nuevo reusado genere, pues a futuro voy a tener un menor esfuerzo para generar un producto. El porcentaje reusado pues va contra el tamaño total del proyecto y en el proyecto macro, en el tamaño del proyecto macro, qué porcentaje es el reusado. Y el nuevo reusable es de los nuevos que yo generé de esa partecita de agregados y modificados, de lo que yo agregué y modifiqué al proyecto, qué es lo que yo digo, bueno, de ese 100% que es nuevo totalmente, es lo que yo digo que va a ser un nuevo reusable. Pues digamos que eso comienza a marcar también un tema de que todo es deseable que sea un nuevo reusable o que sea un reus. Ya vimos como a la construcción como tal del plan del proyecto. Entonces lo primero que dicen es algo que es como muy, en ese sentido PSP no hace unos grandes, digamos, definiciones o nuevas definiciones, sino pues va de pronto como muy de la mano de las mejores prácticas, por decirlo, entonces muy de la mano de unos bastantes componentes de PM. Es ordenen las tareas y segundo asignarles un esfuerzo, digamos los dos criterios principales. Cuando estamos hablando de ordenen las tareas, esto tiene un criterio de asignación del número
de la secuencia de ejecución de cada una de las tareas y que tengan en cuenta qué interdependencias tienen entre ellas para no, digamos, no crear un bloqueo ahí, es decir, que puede ejecutar la 1 y después de la otra, pero realmente antes de eso realizar la ejecución de la tarea 3. Entonces, básicamente, ordene las tareas y pues dentro de ese ordenamiento de tareas determine cuál es el criterio de terminación de una tarea. Entonces, ¿qué es lo que usted dice que debe suceder para que la tarea esté finalizada? De pronto uno habla de la tarea, pero no dice en qué criterio es el que usted debe tener en cuenta para decir que está finalizada y pues digamos que eso es el go para la siguiente tarea. Entonces, dentro del ordenamiento digamos, le piden que dé el criterio de terminación de una tarea. Y lo segundo que es pues, valida la interdependencia, cuáles tareas son dependientes y cuáles tareas son requisitos de una tarea en particular o de un grupo de tareas. Lo segundo es asignar el esfuerzo a cada tarea, pues digamos que eso ya lo hemos venido mirando cómo asignamos el esfuerzo. Entonces, primero, como estas tareas, básicamente es el desglose de mi diseño conceptual, ¿cierto? Entonces, pues cuando yo hago mi diseño conceptual, comienzo a decir qué es lo que necesito hacer para cada una de las partes de mi estimación, que fue cuando comencé a mirar los proxies y cada cuántos partes va a tener cada proxy. Entonces, pues digamos que ya tengo una medida de tamaño y pues utilizando el método Krug puedo llegar a tener una medida de fuerza. Y todo eso pues va más como en la filosofía PSP basada en los datos históricos y pues en todos los cálculos estadísticos y de regresión lineal y de tendencia PSP. Entonces esta asignación del esfuerzo, digamos que el cálculo del esfuerzo pues ya viene dentro de la propia metodología de los datos históricos utilizando el método Krug. Y pues digamos que una vez usted ya tiene el tamaño total y por lo tanto pues ya ha conseguido tener el esfuerzo total estimado, pues lo que usted hace es distribuir dentro de las tareas, digamos que están un poco a grosso modo, según los porcentajes históricos que usted ha tenido para cada una de las tareas. Entonces digamos que eso también es la importancia de los tiempos anteriores. Yo tengo un producto que tengo que generar, pues definí que estas son mis secuencias, mis pasos para generar ese producto. Dije que pues el esfuerzo total iba a ser 100 horas y de esas 100 horas, dependiendo de, los, de los porcentajes históricos que a la fecha he venido teniendo, pues me va a decir que en el plan de esos 100 horas va a tomar un 2.4 para planeación, para diseño detallado un 13.7, y pues digamos que así sucesivamente hasta que distribuya las 100 horas en mi ejecución del proyecto. Esto pues lo hace la herramienta automáticamente, la herramienta que se utiliza lo hace automáticamente, pero pues está basada en esos datos históricos para saber cuánto tiempo le asigna cada una fase. Pues aquí viene el tema de qué tan grande es mi proyecto, pues digamos que ya de alguna forma lo habíamos hablado, y es que si yo tengo un proyecto que me da un producto que es, digamos, pequeño o de baja complejidad, de fácil alcance, pues yo voy a tener una sola línea de generación de ese producto. Pero si yo tengo un producto que genera, es de mayor complejidad, de más tiempo, o requiere más personas que no solamente yo, pues yo voy a tener varias líneas de generación de ese producto y pues de alguna forma lo voy a tratar de dividir en componentes, en módulos, o pues digamos como una división lógica para el producto que estoy generando. Y pues para cada una de ellas voy a aplicar mi estimación de esfuerzo, digamos que como consecuencia va a tener la estimación de recursos y voy a poder hacer esta división para cada uno de estos bloques. Es básicamente el mapeo entre esta distribución de esfuerzos con estos diferentes, digamos, líneas independientes de esfuerzo. Si yo tengo de alguna forma, como aquí están, digamos, de alguna forma dependientes, o hay una dependencia del módulo B contra el módulo A y del módulo C contra el módulo B, pues mi planeación o mi lista de tareas va a tener que ser en este orden y va a tener que definir estas interdependencias. PSP pues da unas plantillas de tareas y de calendario, de las tareas. Es muy sencilla, básicamente le dice que aquí ponga las tareas en el orden. ¿Sí? Si en la medida que usted tenga, si son horas, minutos, pues asignele
la cantidad de esfuerzo que usted ya estimó, que ya pues, digamos por los métodos sabe que va a utilizar, sea en horas, sea en minutos, sea en días, asignele la cantidad y pues digamos como orientado al tema del cronograma, pues vaya haciendo un acumulado de horas. Pues al final la última tarea pues tendrá que darle el total de horas que usted estimó que va a utilizar en este proyecto. Este es lo planeado. Digamos, cuando ya comienza usted a hacer la ejecución y comienza a validar y a realizar cada una de las tareas, pues va a ir registrando los valores reales. Aquí el tema del valor gana y valor gana acumulado lo miramos en la plantilla de calendario, pues porque aquí no me parece que tenga mucha ganancia, que tenga mucho valor. Eh, Estas son las plantillas de tareas, pues está la ID de la tarea, el nombre de la tarea, y se hace antes de iniciar, digamos, ya la ejecución como tal del proyecto. Estamos en esta fase de planeación. Para poder realizar un calendario, los requerimientos del calendario. Para poder realizar un calendario, pues yo debo tener, digamos que básicamente dos. Primero, como un cuadro Excel o una asignación de recursos para cada uno de los tipos de recursos. Entonces necesito saber cuántos recursos humanos tengo, qué disponibilidad tienen, qué están otros proyectos, no sé, disponibilidad semanal, diaria, mensual. Lo mismo para físico, técnico y financiero. Entonces lleva los costos que puedo asumir con este proyecto. Y lo segundo, que es la tarea que digamos que ya escribimos, es una planificación de tareas en donde se diga el orden de ejecución y las interdependencias y pues se tenga ya estimado un esfuerzo para cada una de las tareas. Con esos dos inputs yo puedo generar la planificación del calendario. La plantilla es muy similar a la anterior, lo único es que identificas una fecha de inicio de ejecución de esta tarea. Entonces yo tengo digamos, el hito 1 que inicia, que inicia el 16 de abril del 2009, en donde tengo unas horas acumuladas, unas horas que son 3 y pues digamos llevo un acumulado de horas. Mm, y de la misma forma tengo lo planeado y lo real. PSP, digamos que es el punto que sigue. PSP propone realizarle el seguimiento a los calendarios eh, por el método del valor ganado. Entonces, pues digamos que básicamente esta plantilla va allá a donde usted tiene una planeación y un valor estimado por tarea, que es el valor aquí planificado, cuando es aquí no el valor planificado por tarea, y un valor que pues se va a ir acumulando a medida que vaya avanzando las diferentes tareas o hitos o pasos del calendario. Pues digamos que el valor planeado que me estoy adelantando, perdón, retomo aquí, entonces tengo una parte planeada y una parte real. Digamos que esta es la plantilla que da de grandes rasgos, y pues esto es lo que vamos a continuar mirando el tema del valor de las horas reales o lo realmente necesitado, que viene en seguimiento con el valor ganado. Entonces, yo tengo dos términos, digamos, que se introducen, bueno, que utiliza PSP porque pues me imagino que no es de las mejores prácticas de PM, o no sé de dónde sale realmente un término, pero pues es un valor planeado y un valor ganado. Entonces, el valor planeado es el valor que representa en porcentaje cada tarea con respecto al total. Estamos hablando del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 15, 20, 30, 33 horas. Quiere decir que esta tarea, la primera tarea, que es una tarea que representa 3 horas, me representa el 10% en valor ganado. Si mal no hice los cálculos. Un poco más, como el 10 punto algo, el 1, el 12%. Cuando yo complete esta tarea, la tarea 1, puedo decir que he ganado el porcentaje que planifiqué. Entonces, planifiqué cuánto. Del total de horas que tiene mi proyecto, que en este caso son 33, 3 a qué porcentaje corresponde. Aproximadamente corresponde al 10%. Decimos que el valor planificado sería el 10%. Y pues digamos que así a medida que van avanzando las tareas, para cada tarea individual voy a calcular 5 horas con respecto a 33 qué porcentaje corresponde. Lo voy a ir asignando aquí. Es la columna que me falta. La columna adicional es el valor planificado acumulado. Entonces, pues aquí digamos que sea el 10, el 15, pues entre estos dos va a ser el 25.
va a ser ese progreso donde yo voy a ir viendo un porcentaje que voy a llegar al 100% del proyecto. Esto es lo planificado. Entonces venimos ahora a lo real, que es el valor ganado. Entonces el valor ganado es, digamos, un poco más sencillo, porque es básicamente el porcentaje que yo ya le di a esa tarea planeada, pues lo voy a asignar, pero solo si la tarea está completa. Entonces, ¿qué significa? Si yo planeé que, no sé, en 2 días iba a hacer las dos primeras tareas, pero cuando realmente estoy ejecutando, la tarea la realicé en un solo día, sin importar si fui más rápido o fui más lento, digamos, si me demoré más o menos en la tarea, le voy a asignar el valor planeado de la tarea que ya tengo completa. En este caso, pues sería el valor planeado que tengo para la tarea, valor planeado acumulado que tengo para la tarea 2, o sea, el 5 y el 3. 3 de a que corresponde con respecto al total de horas para el proyecto. Y pues lo voy a ir registrando acá. ¿Cuántas son las horas reales? ¿Cuántas son las horas no las reales? ¿Cuánto es el valor ganado para esa tarea? Pues que sencillamente es el mismo valor que ya tengo registrado aquí planeado. ¿Y cuánto es el valor ganado acumulado? Cuando lo vea, digamos, cuando yo ya voy llenando la plantilla, comienzo a darme cuenta que, digamos, en esta primera tarea, yo dije, no, yo voy a realizar eh, esa tarea, yo ya tengo, hago una estimación y digo que son 3 horas. Pero realmente lo que en el tiempo que la ejecuté fue 2 horas. Yo había planeado un valor para esa tarea puntual de 5.4%. A pesar de que me demoré menos tiempo, de que lo había planificado en 3 horas y menos de 2 horas, el valor planeado, el valor ganado va a ser exactamente el mismo. Pues digamos que mi avance en tareas ha sido solo la primera tarea, sin importar si fue antes o después de lo que yo lo planeé, en el tiempo o en el esfuerzo que yo lo planeé. Para la segunda, pues de la misma forma que digamos que es una subestimación, el señor se demoró, pues el señor se demoró menos tiempo de lo que había planeado. Pero igual, sin importar que fue mucho menos tiempo, digamos que 5 horas, un poco menos de 5 horas, el valor ganado acumulado va a ser exactamente el mismo en la tarea que yo había planeado. Digamos que eso va marcando el avance del proyecto. Cuando yo veo que, digamos que en este caso me estoy haciendo una subestimación del proyecto, pues digamos que bueno, ahí aunque no son tan malas noticias, igual son malas noticias porque estoy haciendo una estimación no exacta o no estoy siendo muy preciso en la estimación y pues estoy haciendo mucho más rápido el producto de lo que lo podía hacer, de lo que lo pensé que lo podía hacer. Entonces, si usted está pensando, no sé, en que le está vendiendo el producto a alguien más, está participando en una licitación, usted está dando un tiempo más grande y que realmente se va a tardar, y pues digamos que esa diferencia puede hacer que usted pierda el contrato. Entonces, es decir, si usted no es preciso en esa estimación. Caso contrario, si fuese, digamos, retrasado, pues este valor ganado va a ir, digamos, progresando mucho más lentamente que el valor planeado. Entonces usted va a ver que las semanas o el tiempo que usted planeó demorarse en el proyecto no van a ser suficientes y que cuando debe ir en el 50 van en el 10, en el 15 van en el 20, y pues está habiendo un retraso en el proyecto. También es una evidencia y esto, digamos, la forma que plantea PSP, que si no lo propone PSP, pero haga el seguimiento con el método de valor. Por último, pues PSP da unas recomendaciones que, como comentaba, son como mejores prácticas, que hacen parte, no son definiciones de PSP, de cómo manejar los problemas que se tienen con el calendario. Entonces, lo primero que dice es, pues mantenga a su gerencia o a sus coordinadores, o lo que esté encima de usted vigilando, informado de los problemas que se tiene con el calendario, pues digamos que los problemas con el calendario son el reflejo de los problemas que se teniendo con el desarrollo del producto. Entonces, manténgalo, sobre todo los problemas, manténgalo lo más informado posible. Lo segundo es, ¿cuándo usted debe ajustar el plan? ¿Cuándo usted se da cuenta y dice, no, definitivamente estamos muy diferentes a lo que planeé? Y pues ya necesito replanear, hacer un control de cambios a lo que se considere para poder llegar a hacer otro calendario el cual me pueda seguir, para hacer un seguimiento, digamos, idóneo y no comience a hacer estimaciones o comience a hacer retrabajo y tratándome de volver a llegar al plan.
Entonces, pues él dice básicamente si usted está desarrollando una tarea y esa tarea no la ve reflejada en el calendario o ya está por fuera de la fecha de esa tarea, hay que recalcular el plan, ¿no? Digamos, ajustar el plan o hacer el control de cambios, pues lo que considere. Y pues digamos que él plantea que uno de los riesgos y que pues deben ser evidentes desde el inicio del proyecto y pues de la generación de ese plan y de esos cronogramas, es cuando se tiene recursos que son variables, que hay recursos que salen más de un proyecto y digamos que ese recurso pues de pronto no va a tener la dedicación que se requiere o así lo tengan ahora, pues no va a tener digamos la profundidad que se requiere para realizar la labor, porque pues está metido en varias tareas y pues esas tareas hacen que se entienda o que pierda el hilo de lo que está haciendo y pues no sea, no sea la mejor calidad de los recursos que se necesita. No sé si haya preguntas. Esta parte es muy alineada, digamos, de alguna forma a buenas prácticas. No es que proponga algo así diferente, revolucionario. No. Es muy alineado como, pues, digamos, se podría hacer un plan, como hacer un calendario, como hacer un seguimiento. Sí, allá me preguntan alineado como a los lineamientos del PSM. Sí, no lo mencionan No lo puntualmente, menciona, pero pues uno ve mucho componente en general. el indicador Ujú. es Ah, sí. igual. Eso es un punto. Mm, pues sí, compañero, ya muy a las buenas prácticas, ¿no? De pronto como se ha hecho anteriormente, en un proceso. Lo que se llama la Sí, eso sí. Digamos que, digo yo que es uno de los